Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esta cordial invitación que me extienden a este proyecto eh, llamado Economía Solidaria en Prodocentro. Mi nombre es Hamilton Suárez, yo soy historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y tengo una maestría en urbanismo en la Universidad Pontificia Bolivariana. La invitación que me hacen simplemente radica en una experiencia y unas, digámoslo así, unas habilidades que he ido creando incluso mucho antes de graduarme como historiador. Tuve la oportunidad, por invitación de un amigo, de iniciar unos talleres de cartografía social en el barrio 12 de octubre, en la comuna 6, 12 de octubre, en el barrio Santander, y a partir de allí pues me enganché con un montón de procesos sociales y culturales de barrio que me llevaron no solamente a conocer otra perspectiva de ciudad, sino también a adquirir ciertos conocimientos en esto de la gestión y la mediación cultural, muy propio de los procesos sociales y culturales en los últimos 10 años. Eh, en ese tiempo o antes, hace unos 10 años, pues ese conocimiento estaba en manos de unos pocos, pues de unos pocos entre comillas, era un conocimiento muy exclusivo. Sin embargo, el cambio, o digámoslo así, el cambio cualitativo en el hecho de generar o de sostener los procesos de trabajo comunitario, pues provocaron o impulsaron a que muchas personas y muchas instituciones dedicaran ingentes esfuerzos para formar y formarse en esto de la gestión artística y cultural, ¿cierto? Entonces hay, por un lado, la gestión y la mediación cultural. Ahorita vamos a ver más tarde cuál es la sutil diferencia entre gestión y mediación. Eh, entonces, como ese conocimiento era, digamos, como de unos pocos, de alguna manera había cierta exclusividad, pues nada, la gente se aplicó a adquirir esos conocimientos. Y no solamente por una necesidad de gestión y mediación cultural y artística, sino también por el advenimiento de la oferta, ¿cierto? De la posibilidad de financiar con recursos económicos, pero también con recursos en especie, esos procesos sociales y culturales que se venían desarrollando de alguna manera con grupos de base o grupos comunitarios, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, las personas que estamos en estos ámbitos o estas áreas del conocimiento de las ciencias humanas y sociales, pero también y en especial los artistas, ¿cierto? Tuvieron que volverse gestores de alguna manera de su propia obra. Eh, y a partir de eso, pues poder optar por un sostenimiento económico y de otro tipo de recursos para sus propios procesos. Hoy más que nunca, y ya como no es un conocimiento exclusivo de unos pocos, los artistas y aquellas personas que de alguna manera estamos en esos ámbitos sociales y comunitarios, pues tenemos que generar esas habilidades, ¿cierto? Pero no queremos de alguna manera pues que esos conocimientos sean como otrora de unos pocos, ¿cierto? Entonces, de alguna manera tenemos que bajar ese conocimiento o esas habilidades que hemos adquirido en la gestión social y cultural a aquellas personas o a aquellos procesos que de alguna manera, sea por desconocimiento o sea por algún tipo de restricción, etcétera, etcétera, de esto no se puede culpar a nadie, pues se ven en desventaja con aquellas instituciones o aquellas organizaciones, aquellos procesos que por circunstancias financieras o por circunstancias, digamos, administrativas, tienen la capacidad de dedicar un personal o una persona o incluso recursos económicos a pagar a alguien que les formule un proyecto, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en esto de la gestión cultural, uno de los factores importantes o específicos es precisamente esa, la formulación de proyectos, la formulación de proyectos. Y es allí donde muchas organizaciones y personas se ven en desventaja, ¿cierto? Porque de alguna manera otros hemos trasegado por algunos conocimientos, algunos procesos que nos han brindado esas habilidades.
Pues bueno, hoy les queremos compartir esto que se llama, pues es un proceso más que de formación, es un pequeño taller de motivación para la formulación de un proyecto cultural. Es un ámbito básico, es una charla muy básica, así que de alguna manera tenemos como dos públicos objetivos. Primero, aquellas personas e instituciones o personas que hagan parte pues, de un proceso y que no tengan ese conocimiento. Yo les cuento pues algo personal, yo tuve la oportunidad de trabajar como gestor social y cultural en el Parque Biblioteca del 12 de octubre, acá pues, en la Comuna 6, durante 2 años, y allí trabajamos mucho con bibliotecas populares y comunitarias. Cuando nos reuníamos, por ejemplo, para formular proyectos para las becas de cultura de la Alcaldía de Medellín, pues se notaba, digamos, como ese desconocimiento que se tenía de esa estructura que muchas veces es engorrosa, ¿cierto? Y eso depende de la convocatoria. Entonces, por ejemplo, hay convocatorias, bueno, del ámbito local, ¿cierto? Que son, por ejemplo, las convocatorias de presupuesto participativo de las comunas, que fue precisamente la que permitió que este proyecto de economía solidaria en Prado Centro se diera. Entonces es digamos como una oferta, una convocatoria del ámbito local, pero también hay convocatorias del ámbito urbano, de ciudad, ¿cierto? De la misma Secretaría de Cultura, pero también del ámbito regional, de la Gobernación de Antioquia a través de su Instituto de Cultura y Patrimonio, pero también del ámbito nacional a través del Ministerio de Cultura. Eh, y estas ofertas en esas diversas escalas, pues no siempre se da desde el ámbito oficial o desde el ámbito público, también la empresa privada, ONGs, corporaciones, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro también apoyan de alguna manera algunos procesos artísticos, culturales, sociales y políticos, pero también en el ámbito internacional, ¿cierto? ONGs, organismos multilaterales como la ONU, ¿cierto? La UNESCO específicamente, o incluso algunas instancias gubernamentales de otros países, como por ejemplo algunos ayuntamientos, lo que nosotros conocemos como alcaldías en España, apoyan procesos políticos, sociales y culturales en Colombia, o de otros países también apoyan estos procesos. Entonces, cuando nosotros vimos esa desventaja que tenían los bibliotecarios populares y comunitarios, entonces nos dimos a la tarea pues como de alguna manera de compartir ese conocimiento que nosotros teníamos y formarlos un poco pues en esto de la formulación de proyectos. Entonces, de ahí nace de alguna manera pues como esta presentación. Entonces, tenemos esos dos públicos para retomar el hilo de la conversación. Uno es aquellas personas que por desconocimiento o por algunas restricciones no tienen ese conocimiento, pero también aquellos que sí saben. O sea, es decir, muchos de ustedes que están viendo esta charla, pues ya tendrán mucha experiencia en la formulación de proyectos, en la gestión en general, ¿cierto? Pero no importa, véanlo porque de alguna manera esto también les sirve como metodología de réplica con sus grupos de base. Es una metodología, como les repito, como les decía, nacida desde ese deseo de que aquellas personas que están, digamos, como en la base de los procesos comunitarios también aprendan a formular sus propios proyectos. Entonces, de alguna manera partimos de una premisa y es que todos sabemos lo que queremos, pero muchas veces no tenemos la idea clara de cómo organizarlos. De pronto esto nos va a ayudar un poco. Bueno, entonces entremos en materia, como dicen por ahí. Primero vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿cierto? Pues es un ejercicio muy básico que nos va a abrir la puerta para tener el proyecto en la cabeza. Es decir, en 10 minutos vamos a armar un proyecto básico en términos culturales, ¿cierto? Cuando digo culturales, pues es en todo ese ámbito, ese gran arco que recoge lo cultural, ¿cierto? Puede ser un proyecto artístico, puede ser un proyecto patrimonial, puede ser un proyecto de memoria, puede ser un proyecto incluso de comunicaciones en el ámbito cultural, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esto no se remite simplemente al tema de las artes, pues hay digamos, como un conocimiento muy extendido de que cultura es arte y arte es cultura, ¿no? La cultura es una cosa mucho más amplia, pues no la vamos a discutir acá, pero digámoslo así, vamos a formular un proyecto cultural de cualquiera que sea la clase, ¿cierto? Entonces, ya tenemos listos los 6 papelitos, vamos
hacer ese ejercicio práctico. Entonces consiste en tener 6 papelitos, pueden ser, digamos, como divididos, una hoja de blog partida en 2 y luego en otros 2, y así vamos a tener 6 papelitos, ¿cierto? 6 papelitos dispuestos así, más o menos como de este tamaño, como eran esas fichas bibliográficas con las que trabajábamos en el colegio, ¿cierto? O nosotros los que somos unos locos de lo análogo, que todavía no estamos muy acostumbrados al tema de lo virtual, entonces, de lo digital. 6 papelitos que podamos rayar, ¿cierto? 6 papelitos. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio práctico. Yo tengo otro computador aquí al lado y voy a compartirles una presentación con la cual me voy a guiar a través de toda esta charla, ¿cierto? Bueno, me dan un segundo mientras hago todo el trámite digital para compartir pantalla. Ahí está. Y bueno, esta es la pantalla que les voy a compartir. Listo. La voy a ocultar. Listo. Esta es la presentación con la cual me va a guiar. Se llama Un proyecto cultural, formulación básica y sugerencias, ¿cierto? Aquí no hay una palabra dicha, no hay una teoría acabada, pongan en cuestión todo, incluso esto que les voy a decir. Una recomendación inicial es que en la formulación de proyectos no todo está dicho, ¿cierto? Todos los proyectos son diferentes, todas las convocatorias son diferentes, todas las metodologías de formulación son diferentes. Esta es una entre muchas, ¿sí? Entonces es una de tantas, ¿cierto? Para que lo tomen en cuenta. Listo, entonces vamos a tomar el primer papelito. Vamos entonces a empezar a formular un pequeño proyecto cultural. En ese primer papelito vamos a tener en la cabeza un ámbito cultural, ¿cierto? Digamos que vamos a movernos en ese ámbito cultural. Vamos a consignar ahí con palabras una cosa muy breve: qué hecho, qué proceso, manifestación, bien, etcétera, reconocido, querido, apreciado, ¿cierto? Un hecho en el ámbito de la cultura, ¿cierto? Un hecho, una manifestación, etcétera. Pues puede decir alguien en términos patrimoniales, bueno, una construcción, una iglesia, una casa antigua, una calle. Otro puede decir, bueno, un paisaje, un río, un árbol. Otro puede decir una manifestación patrimonial, gastronómica, de vestimenta, qué sé yo. Otro, el artista va a decir, bueno, la música. Otro va a decir, bueno, el teatro, la danza, etcétera, etcétera. Vamos a movernos en eso. Entonces vamos a copiar allí simplemente ese hecho, entre comillas, esa cosa que queremos, que es el ámbito de nuestro deseo, de nuestro trabajo cultural, ¿cierto? Entonces, como la cultura tiene, digamos, como un escenario, un universo tan grande, pues vamos a escoger un aspecto de ese universo, digamos, con el que queramos trabajar, ¿cierto? Entonces, el que trabaja memoria o con memoria, que trabaja el patrimonio, ese hecho específico del patrimonio, ¿cierto? El artista con su arte, etcétera, etcétera, ¿cierto? El bibliotecario, entonces, con su biblioteca, o con un libro en especial, o con un proceso de lectura, de promoción de la escritura, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, listo, ahí lo consignamos y lo ponemos a un lado, en orden, ¿cierto? Lo ponemos ahí al lado. Listo. En el segundo papelito vamos a consignar un atributo, es decir, lo que lo distingue, una condición, aspecto, lo que lo vuelve particular, lo que lo vuelve singular, lo que lo vuelve único. ¿A qué? A ese aspecto cultural que acabamos de decir, ¿cierto? Que vuelve único a ese libro, a esa manifestación artística, a esa manifestación de memoria o a esa manifestación patrimonial, o que vuelve único a ese paisaje, a ese río, a esa montaña, o a esa persona, o a esa expresión gastronómica o de vestimenta, etcétera, etcétera, ¿cierto? Vamos ahí a describir ese atributo, ¿cierto? Con el que queremos, digamos, distinguir ese hecho cultural. ¿Listo? Eso es sencillo. No estamos hablando de una cosa que no conozcamos, ¿cierto? Porque en esto de la gestión y la mediación cultural, pues uno siempre trabaja sobre lo que conoce, evidentemente. Uno siempre trabaja sobre lo que conoce, ¿cierto? Bueno, entonces ya ese segundo papelito ya lo tenemos escrito, son palabras breves, palabras sucintas, pues no estamos describiendo en párrafos enteros, sino en 4 o 5 palabras y mucho, a veces en o en 2. Bueno, y ese papelito lo vamos a dejar detrás
del primero, ¿cierto? En orden, vamos guardando los nombres, ¿cierto? Tomamos el tercer papelito, ya en blanco, y vamos a poner allí una idea, que es un verbo en infinitivo, que termina en ar, er o ir, que significa una acción de transformación positiva. Una acción de transformación positiva. ¿De qué estoy hablando? De una transformación positiva de ese atributo o de ese hecho, de esa cosa que nosotros describimos, disculpen ahí la ventana emergente, describimos en ese ámbito cultural. Entonces, ahí está. Vamos en el tercero, ¿cierto? Esa idea, que es un verbo en infinitivo, que significa una acción de transformación positiva. ¿Qué es lo que queremos hacer con ese hecho, con ese atributo, ¿cierto? Listo, eso queda claro. Hay una idea de acción de transformación positiva. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a coger el papelito, lo vamos a guardar de tercero y ya tendremos el cuarto papelito que está en blanco, ¿cierto? Ahí en ese cuarto papelito vamos a poner la gente y el territorio, es decir, estas acciones culturales, estas ideas de transformación positiva de ese atributo o de ese proceso, de ese hecho, de esa cosa cultural, pues necesariamente se tiene que hacer con gente, ¿cierto? Si bien uno muchas veces ejecuta proyectos en solitario, siempre esto de la gestión social y cultural, pues tiene como objeto de alguna manera la gente, ¿cierto? Entonces, uno generalmente ejecuta estos proyectos en un ámbito territorial, evidentemente, donde hay gente, ¿cierto? ¿En qué territorio lo vamos a implementar? ¿En qué territorio y con qué gente vamos a desarrollar esa idea? ¿Cierto? Vamos a desarrollar ese verbo en infinitivo de transformación positiva, ¿cierto? Entonces, evidentemente, hay, digamos, como una ligazón con un espacio y con una gente, con una comunidad, ¿cierto? Eso queda claro, ¿cierto? Bueno, generalmente es la comunidad a la cual uno pertenece, ¿cierto? O donde desarrolla generalmente su trabajo, ¿cierto? Cuando digo comunidad puede ser un barrio, una cuadra, una familia, ¿cierto? La gente cercana, o una ciudad, qué sé yo, o no sé, una comunidad indígena, una comunidad afro, una comunidad de artistas, etcétera, etcétera. Listo. Listo el cuarto papelito, lo guardamos de cuarto, así de sencillo. Y vamos al quinto papelito, ¿cierto? Ahí vamos a decir el tiempo, vamos a escribir el tiempo, ¿cierto? El tiempo, pues ahí ya es muy sencillo. ¿Cuánto se demoraría en concretarse ese verbo? Supongamos que yo puse en ese verbo transformar. Ese tiempo al cual nos referimos ahí en el último papelito es el tiempo que yo pienso que esa transformación va a tener lugar, se va a concretar, ¿cierto? Entonces, ahí eso es muy fácil, ¿cierto? Proteger, desarrollar, inventariar, etcétera. Sea cual fuese el verbo que escogieron, calculen más o menos, pues eso es un cálculo así pues muy, muy sutil, cuánto demoraría en concretarse ese tiempo, ¿cierto? Ese verbo, perdón, ese verbo. Listo. Entonces, bueno, cogemos ese quinto papelito y lo metemos detrás, ¿cierto? Ahí está. Y vamos al último papelito. El nombre. Nosotros a nuestro proyecto, porque no se nos debe olvidar que estamos formulando un proyecto, le debemos, pues no es estrictamente necesario, pero sí es muy conveniente ponerle un nombre que lo identifique, pero más que lo identifique a él como hecho operativo, que lo identifique con nosotros, con nuestro quehacer. Por eso yo siempre sugiero que ese nombre sea poético, representativo, inspirador, así como cuando uno le pone, qué sé yo, el nombre a la mascota o a un hijo, o incluso hay gente que le pone el nombre al carro, a la finca, etcétera. Pues de alguna manera esos nombres son inspiradores, ¿cierto? Son representativos del sentir de cada quien. Entonces, el llamado es eso, pongamos un nombre a este proceso, de alguna manera poética, ¿cierto? Entonces, listo, tenemos esas 6 fichas, en ese orden, está primero cultura, luego el atributo, idea, tal, está el nombre. Listo. Y a eso simplemente le vamos a dar este orden de números. Por acá en una esquinita simplemente le ponemos en una esquinita, le ponemos un número grande, ¿cierto? Que lo identifique así.
y la vamos a poner así en ese orden que lo escribimos, ¿cierto? El 4, el 3, el 2, el 5, el 6 y el 1, ¿cierto? Así, fácil. Eso es supremamente fácil, operativo, mecánico, carpintería, como dicen por ahí. Y como ustedes lo pueden intuir, lo vamos a organizar, ¿cierto? Lo vamos a organizar. Le vamos a dar pues el orden lógico numérico, ¿cierto? Del 1 al 6, ¿cierto? Y ya nos queda, digamos, desordenado, pero ordenado numéricamente, ¿cierto? Entonces nos queda una cosa ahí, ¿cierto? Entonces nos queda primero el nombre, luego la idea, luego el atributo, luego el ámbito cultural, luego la gente y el territorio y luego el tiempo. Entonces, vamos a leer, por ejemplo, un ejercicio, que este ejercicio fue real, ¿cierto? Yo siempre lo tomo como ejemplo porque fue muy bello, de este ejercicio de los papelitos. Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí? Entonces, alguien dijo, bueno, el ámbito cultural es el Cerro El Picacho, ¿cierto? El Cerro El Picacho que queda en la Comuna 6, ¿cierto? Al noroccidente de la ciudad de Medellín. El atributo, la cosa, el hecho, ¿cierto? Dijo los vallados ancestrales. Ustedes saben que los vallados son muros en piedras construidos, digamos, con una técnica muy antigua, prehispánica, pero de alguna manera, pues, bueno, habría que hacer más estudios para verificar que los vallados que están en el Picacho sean ancestrales. Pero eso fue lo que puso pues esta persona que hizo este ejercicio, ¿cierto? Vallados ancestrales. Hay un montón de muros en piedra allá. Entonces, bueno, y eso se considera pues algo muy valioso para la comunidad. La idea que propuso esta persona es diseñar un mecanismo de protección, ¿cierto? Recuerden que la lógica era eso, diseñar, un verbo en infinitivo, diseñar un mecanismo de protección. ¿De qué? De esos vallados ancestrales, ¿cierto? Ahí está, digamos, como la conexión lógica. ¿Con qué gente y en qué territorio? En la Comuna 6 de octubre y el corregimiento de San Cristóbal, ¿cierto? Se supone, pues, ustedes pueden decir, no, pero ¿dónde está la gente ahí? No, pues ahí hay una descripción territorial, ¿cierto? Si fuese específica, entonces, por decir algo, con la comunidad campesina de la Comuna 6, con los pobladores de la parte alta de la Comuna 6, qué sé yo, ¿cierto? Pero ahí está bien, ¿cierto? Ahí está la descripción, Comuna 6 de octubre y el corregimiento de San Cristóbal. ¿Qué tiempo? 10 meses. Los 10 meses, recuerden que el tiempo era el lapso que se demora en concretarse ese verbo en infinitivo. Para esta persona, diseñar un mecanismo de protección le llevaría 10 meses. Y un nombre poético, ¿cierto? Inspirador, lo llamo así, los muros del Picacho, vallados que unen los paisajes. Ahí está la poética, la poética. Entonces ya después le pedimos a la gente organice eso de manera numérica y entonces para esta persona quedó el proyecto así. Así de sencillo. Dice el nombre, ¿cierto? Los muros del Picacho, vallados que unen los paisajes. Su objetivo es diseñar un mecanismo de protección de los vallados ancestrales del Cerro El Picacho, ubicado en la comuna 6-12 de octubre del corregimiento de San Cristóbal, en 10 meses. Y ahí, compañeros y compañeras, está la formulación básica del proyecto. Esto le sirve a las personas que de alguna manera apenas se están aproximando a este conocimiento, tener una idea básica de la estructura de un proyecto. Como pueden ver, es algo que la gente sabe, que la gente quiere, que la gente tiene en la cabeza, pero de alguna forma hay que ayudarlos, pues hay que impulsarlos, más que ayudarlos, a que organicen esas ideas de una manera lógica. Y ahí está, es una cosa supremamente sencilla. Cuando nosotros hacíamos esto con los bibliotecarios populares y comunitarios, salían, pero con unas ideas supremamente hermosas, ya construidas de una manera lógica. Y esta, vuelvo y lo repito, y esta lógica les permite a ellos seguir pensando sobre su proceso, seguir pensando, ¿cierto? Tenerlo siempre, digamos, como en la cabeza. Una de las cosas que yo recomiendo, pues, pero que es una cosa muy personal, que no a todo el mundo le funciona, es tomar esos papelitos y pegarlos en la pared, ¿cierto? Pegarlos en la pared y tener, digamos, como algún tipo de relación visual permanente con esos papelitos. Porque uno generalmente, el proyecto que diseña en un inicio, seguramente se va a transformar en el futuro, no va a ser el mismo.
no tiene por qué ser el mismo, uno siempre le quita cosas, le suma otras, lo ajusta aquí, le cambia un verbo, le cambia un objetivo, le cambia un producto, le cambia el tiempo, ¿cierto? Porque una de los factores de mayor éxito en la formulación de los proyectos está en su maduración, es decir, en hacer la pausa, en dejarlo descansar, ¿no? Generalmente así sucede incluso con los escritos, ¿cierto? Con una poesía, con un cuento, con una crónica, uno escribe algo y generalmente lo lee a los 3 o 4 días y uno dice, no, pues no estaba tan bueno como yo pensé, hay que quitarle esta coma, quitar esta palabra, mejor pongámosle esto. Así uno cuando lo haya escrito haya dicho, esta es la maravilla del mundo, pues me quedó perfecto. Lo mismo sucede con los proyectos. Uno los escribe, los formula, hace la pausa, es muy sano hacer la pausa y ya después uno le quita cosas o le pone otras, mejor dicho, por ahí dicen, yo no sé quién lo dijo, pues una de tantas frases memorables que dicen que algo está listo cuando ya no hay nada más que quitarle, ¿cierto? Cuando ya todo está tan pulido que no hay nada más que quitarle. Eh, todos hemos visto proyectos de 150 páginas, ¿cierto? Pero también hemos visto proyectos de 2 páginas. No significa esto que entre más se tenga, más completo está. Muchas veces el que más tiene es porque ha redundado muchísimo más de lo que ha debido, ¿cierto? Pero también el que menos tiene, de pronto es el que le ha faltado más, etcétera. Pues, como les decía, no hay una fórmula ni una receta infalible para formular proyectos. En todo caso, eso depende de muchas circunstancias, ya las vamos a ver. Entonces, como uno tiene que madurar la idea, pues esto es una metodología muy bonita, ¿cierto? Puede pegar eso en la pared. Hay algo con la relación visual, eh, con la relación visual de las cosas, ¿cierto? Uno las va incorporando de una manera tal que las va volviendo más consciente y permanente. Una cosa es yo formular mi proyecto y meterlo por allá y decir, bueno, lo reviso entre 15 días, muchas veces hasta se nos olvida. Pero otra cosa es tener una relación visual que nos impulsa a pensar, digámoslo así como las vaquitas, ¿cierto? A rumiar, ¿cierto? A procesar constantemente esas ideas. Sí, uno piensa el proyecto, ¿cierto? Uno lo piensa muchas veces, hasta sueña con él. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, el ejercicio práctico que ya lo acabamos es eso, abrir el portal hacia la formulación de un proyecto básico. Y ya, yo podría terminar el taller acá, pero no, pues no sería justo porque tengo un montón de recomendaciones, por eso se llama recomendaciones e ideas, ¿cierto? Sugerencias a partir de la experiencia que se ha adquirido. Entonces, listo, espero que su proyecto esté allí, ¿cierto? Y lo tengan guardadito y lo conviertan ya, digamos, como en una realidad. Evidentemente, este ejercicio que hicimos es un proyecto, pues es un proceso muy básico. Aquí faltan un montón de cosas, presupuestos, productos, gestiones, mapa de actores, un montón de circunstancias que vienen a complementar esta formulación básica. Bueno, vamos entonces a la siguiente, bueno, ya tenemos el proyecto, vamos a como una especie de aclaraciones, ¿cierto? Hay una diferencia fundamental pero significativa entre proceso y proyecto, ¿cierto? Eso hay que tenerlo en cuenta. El proceso es digamos, no tiene límite definido en el tiempo, ¿cierto? Es como una construcción continua. También a veces es una destrucción continua que no tiene un fin en el tiempo. Ahí pongo un ejemplo, aprender, ¿cierto? Uno no dice, por ejemplo, algún día, no, ya hoy deje de aprender. No, si uno no quiera todos los días está aprendiendo un poco más, ¿cierto? De alguna manera está aprendiendo un poco más. E incluso uno no puede decir, bueno, voy a olvidar caminar hoy, ¿cierto? O voy a olvidar todo lo aprendido en lengua castellana, ¿cierto? A partir de hoy olvido hablar español. No, pues es casi imposible porque la sola relación vital del ser humano con su entorno conlleva un proceso de aprendizaje que solamente termina en el momento de la muerte, ¿cierto? En el momento biológico de la muerte. Y la diferencia con el proyecto sí tiene un límite en el tiempo, ¿cierto? Sí tiene un límite definido, un cronograma, digámoslo así, una fecha límite, ¿cierto? Un límite definido en el tiempo. Por ejemplo, estudiar una carrera. Una cosa es aprender y otra cosa es estudiar una carrera. Que yo sé, pues, cuándo la inicio y más o menos proyecto cuándo la termino. A muchos nos fallan esas proyecciones, pero
pero evidentemente uno termina una carrera en el momento, pues qué sé yo, que se gradúa, digámoslo así. Entonces tiene, digamos, como un límite muy, digamos, como muy cerrado, muy conocido en el tiempo. Entonces, una cosa es un proceso y otra cosa es un proyecto. Esta charla es acerca de los proyectos, ¿cierto? A pesar de que muchas veces nosotros utilicemos como sinónimos ambas palabras, como que un proyecto es un proceso, ¿cierto? O un proceso es un proyecto. Pero bueno, vemos que con el tiempo vamos refinando esa noción. Ya tenemos la diferencia allí, ¿cierto? Eh, Hay que hacer unas aclaraciones, evidentemente. Un proyecto que es lo que estamos viendo hoy acá, no nace de un capricho, ¿cierto? No nace de un supuesto, no nace de una especulación, ¿cierto? Eh, entonces ustedes dirán, no, pero es que estamos en Colombia suceden, sí, sí, claro, suceden unas cosas, como decía García Márquez, pues la realidad supera la ficción en Colombia, ¿cierto? De alguna manera algunos dicen que García Márquez lo tenía muy fácil porque simplemente describía la vida cotidiana del país, ¿cierto? Que parece un realismo mágico. Entonces, claro, aquí hace poco por ahí mostraban la publicidad de un documental de un puente que construyeron por ahí en el sur del país que llega a ninguna parte. Se suspende una carretera en medio de la selva y llega un momento en que se suspende. Y eso parece un realismo mágico, ¿cierto? Entonces, un proyecto no nace de un capricho, como decir algo, no, pues que me dio por hacer esto, por hacer aquello, ¿cierto? O por un supuesto, no, es que yo creo que por allá en esa comunidad les gusta mucho la música, el bambuco, pues por decir algo, porque yo escuché dos señoras hablando de eso, no, esos caprichos, esos supuestos o esas especulaciones que yo creo que esto puede ser beneficioso para la comunidad, no, de ahí no nacen los procesos, perdón, los proyectos. Un proyecto sí nace de una lectura que uno haga a partir de las problemáticas, de las necesidades y de las oportunidades. Estos tres ámbitos por demás son los que establece pues una institución que se llama Planeación Nacional, ¿cierto? A través de una metodología que se llama la metodología general ajustada. Ya después, con el tiempo, ustedes entrarán más en materia con esto y con un ámbito que llama el marco lógico, que de alguna manera pues es para muchos muy odioso, pues el marco lógico, que es la metodología utilizada pues por estos procesos institucionales de planeación. Entonces, un proyecto sí nace de una problemática, ¿cierto? Yo quiero resolver una problemática, nace de una necesidad, quiero resolver una necesidad o quiero aprovechar una oportunidad. Esas lecturas que me dan a mí esa visión tan clara de problemática, necesidad u oportunidad, pues nacen de un estudio, ¿cierto? Y no nacen de un capricho, nacen de un conocimiento, ¿cierto? Por eso muchas veces uno para iniciar un proyecto debe hacer investigación previa, ¿cierto? Debe conocer, debe reflexionar, debe buscar alternativas, debe preguntar, debe tener un conocimiento pleno. Ahora, no se trata de volvernos eruditos en una problemática, en una necesidad, no, se trata de tener conocimientos de la realidad, ¿cierto? Es muy difícil, por ejemplo, yo estando en Medellín, eh, formular un proyecto conscientemente, por ejemplo, para aplicar en una comunidad amazónica de indígenas, ¿cierto? Porque no tengo el conocimiento, yo puedo especular, puedo generar supuestos, pero difícilmente tendré un conocimiento pleno, un conocimiento profundo, ¿cierto? De esa realidad, de esa comunidad, ¿cierto? Y de ese territorio. Entonces un proyecto no nace de eso, pero sí nace de esto, ¿cierto? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Otra sugerencia, ¿cierto? Es, bueno, ¿qué se requiere para formular un proyecto? ¿Qué se requiere entre muchísimas cosas? Pues desde paciencia, desde tiempo, desde la disposición, alguna vez algún amigo me decía, no, yo necesito mucho café para formular un proyecto, pues está bien, ¿cierto? Pero hay unas cosas, pues, como entre tantas. Primero, pues, bueno, yo aquí la numero simplemente por tener ahí como gráficamente un orden lógico, pero incluso puede ser en desorden, ¿cierto? Reconocer una realidad, lo que decíamos antes, no se trabaja sobre lo que no se quiere. Hay un aspecto muy importante en lo comunitario, en lo social, ¿cierto? Y es que esa realidad nos pase por el corazón.
Y yo les pongo un ejemplo personal, y me disculpan de antemano que lo haga. No me va bien trabajando con niños, ¿cierto? No me va bien, yo no tengo el carisma ni la paciencia para trabajar con público infantil. Hay gente que tiene una chispa y, como dicen por ahí, un aura impresionante, tienen una empatía muy fuerte con los niños, yo no la tengo. Entonces, mal haría yo en formular un proyecto para ejecutar con público infantil cuando yo no tengo esa capacidad de que me pase esa realidad por el corazón y por la piel. Y en eso hay que ser muy sensatos, porque terminamos entonces sufriendo el proyecto y en vez de disfrutarlo, ¿cierto? Que es la idea. Uno formula un proyecto para eso, para abordar una problemática, una necesidad o una oportunidad, pero más que todo para disfrutar lo que se está haciendo. Porque recuerden que ese verbo en infinitivo significa una transformación positiva de la realidad. Positiva, ¿cierto? Positiva es decir, de mejora. Entonces, si uno no se siente contento con eso, entonces, como dicen por ahí, apague y vámonos. Bueno, entonces uno hay que reconocer esa realidad, ¿cierto? Hay que pasarla por el corazón, ¿cierto? Entonces, bueno, hay que tener una idea. Evidentemente, uno no puede formular un proyecto sin reflexionar, porque es que esto no nace del capricho, como decíamos en la diapositiva anterior. Hay que tener una idea, ¿cierto? Una transformación positiva de dicha realidad. Obviamente, entonces, claro, hay gente que, aunque ustedes no lo crean, hay gente que hace proyectos para una transformación negativa de la realidad, ¿cierto? Hay una transformación, pues, la guerra, por ejemplo, eliminar al enemigo, matar gente, destruir. Ahí hay un proyecto, ¿cierto? Pero digamos que no es nuestro ámbito es la transformación positiva de una realidad comunitaria, de una realidad social. Entonces hay que meternos en la idea, ¿cierto? Hay que reflexionar, hay que hacer la pausa y pensar, hay que pensar. Son muy tesos la gente, pues es muy hábil la gente que formula un proyecto de un día para otro, pues lo existen y a veces son éxitos, etcétera. Pero realmente si queremos transformar profundamente una realidad territorial, comunitaria, social, pues hay que pensarlo con despacio, con paciencia. Y las ideas, si bien muchas ideas han sido chispazos, ¿cierto? Chispazos de epifanías, como dicen por ahí, serendipias, como dicen los científicos. Muchas veces pues, a uno le toma un poquito más de tiempo, ¿cierto? Pensar un proyecto, pensar la transformación positiva. Bueno, un territorio, evidentemente lo decíamos pues en la formulación básica, el territorio está conformado por múltiples cosas, el territorio no es un área, no es un área espacial, es mucho más complejo, es todo lo que se desenvuelve allí como una especie de sistemas, ¿cierto? Un sistema de sistemas que integra personas, comunidades, lugares, sitios, espacios, prácticas, deseos, qué sé yo, un montón de circunstancias. Entonces el territorio es fundamental, o sea, yo no puedo proyectar, no puedo formular un proyecto para ejecutar en algo abstracto, ¿cierto? No, evidentemente debe haber un soporte físico, o mejor dicho, un soporte territorial, debe haber gente involucrada allí. Es decir, esa transformación positiva no solamente se refiere a las cosas, a los objetos, sino también a la gente. Entonces también hay que tener allí en cuenta un territorio para formular un proyecto. Hay que pensarse unos recursos, unos recursos. Eh, y cuando hablo de recursos, evidentemente mismo se nos forma el signo pesos en la cabeza y no significa eso que seamos, pues, como decían las abuelas, materialistas, que es otra cosa diferente a lo político, a lo filosófico. No es que estemos siempre pensando en que nos vamos a volver ricos formulando proyectos. Hay gente que de pronto sí consigue mucha plata, pues, pero pues, no es la idea. O por lo menos pues no es el objetivo de este taller, pero cuando hablamos de recursos, hablamos es como de lo necesario para llevar a cabo esa transformación positiva, ¿cierto? Sean recursos económicos o sean recursos en especie, ¿cierto? Muchas veces uno necesita para desarrollar un proyecto, por ejemplo, una asesoría técnica, supongamos un proyecto de cultivos agroecológicos, ¿cierto? Muchas veces uno tiene la tierra, y tiene las semillas, pero no tiene la técnica. Entonces viene alguien, lo asesora a uno y ya, se desatrancó el proyecto. Así, no necesariamente tiene que ser recursos económicos. Evidentemente, pues de alguna manera se necesitarán recursos económicos, de alguna manera, ¿cierto? Sea porque hay que reconocer
el esfuerzo y el trabajo de la gente, como también porque hay circunstancias que solamente son accesibles a través de esa mercancía, dinero, ¿cierto? Eh, si ese campesino necesita un tractor, es muy difícil, bueno, pero es posible que alguien se lo done, ¿cierto? Pero es casi imposible que él lo construya, ¿cierto? Entonces, la única manera de acceder a él quizás sea a través de un crédito, a través de una donación, ¿cierto? A través de una compra, etc. Entonces, bueno, recursos hay muchos, de muy diferente clase, insumos, herramientas, capacidades y dinero, ¿cierto? Entonces, tanto le pueden donar el tractor como decirle cómo arar la tierra con la mano, pues, por decir algo así un poco exagerado. Pero también le pueden dar el dinero. Entonces, hay muchos recursos de muchas índoles. Y también necesitan apoyo, ¿cierto? No se puede en soledad. A ver, muchos me refutan esto y yo también lo he pensado muchas veces. Hay proyectos que se ejecutan en soledad, claro, pero es mejor con la gente, es mejor, digamos, como de alguna manera acompañado. Por eso uno de los factores fundamentales para formular un proyecto es el mapa de actores, ¿cierto? Que así uno no tenga relación directa con ellos. Es más, así uno no tenga relación positiva con ellos, es bueno ponerlo en el mapa de actores. Hay actores dentro de un territorio determinado que son interferencias para el desarrollo mismo de un proyecto, ¿cierto? Volviendo al ejemplo de lo agroecológico. Si yo tengo un proyecto de agroecología en mi parcela y, y al lado hay una multinacional que utiliza agroquímicos muy feroces, ¿cierto? Que me pueden contaminar mi cosecha, mi siembra, pues evidentemente eso es un actor dentro de lo que yo hago, pero no un actor con el cual yo tengo una relación recíproca o unívoca o de apoyo. Por todo lo contrario, su accionar, así digamos tenga muy buena intención, va en contravía de lo que yo estoy haciendo, porque me puede matar mi cosecha. Así es, ¿cierto? Entonces, sea cual fuera nuestro proyecto, siempre hay un mapa de actores, siempre, siempre. Y entonces ustedes preguntan, ¿por qué? Y la respuesta está en el tercer cuadrito, porque hay un territorio, porque hay personas. Hay personas que te van a apoyar, que nos van a apoyar, hay personas que van a ir en contra de nosotros, hay personas o instituciones incluso que van a ser indiferentes, ¿cierto? Que van a ser indiferentes a lo que nosotros, pero también hay que ponerlos ahí, ¿cierto? Bueno, entonces básicamente eso es lo que se requiere para formular un proyecto. Ahora, ¿qué es lo necesario? Unas sugerencias, lo necesario, pues, ¿qué podemos sugerirle nosotros? Bueno, lo que veníamos viendo y que vimos ahí en ese ejercicio práctico del inicio, bueno, se necesita un nombre, hay que nombrar lo que se siente, lo que se quiere, crear identidad y reconocimiento. Evidentemente un proyecto de alguna manera lleva algo íntimo de uno, cuando uno lo formula, digamos, como con ese sentimiento, ¿cierto? Entonces, y mucho de ese sentimiento va enclaustrado en el nombre. Eh, Piensen en el nombre de las cosas, pues, de las ciudades, de los países, incluso en el nombre de uno, aunque uno, pues, muchos dicen que uno es un proyecto de vida, ¿cierto? Pues sí, puede ser, pero independiente de eso, abstrayéndonos un poco de esta clase, piensen en el nombre de uno, en lo simbólico que adquiere el nombre de las personas, de las cosas, ¿cierto? E incluso de los apodos, los nombres de las ciudades. Medellín, ciudad de la eterna primavera, ¿cierto? Hay ahí todas, digamos, como unas virtudes incluidas muy poéticas que describen esa realidad que invocan. Lo mismo pasa con los proyectos, de alguna manera el nombre refleja ese sentir, eso que se quiere, ¿cierto? Entonces uno nombra lo que quiere y lo nombra de una manera poética que le brinde a uno cierto reconocimiento. Esto ya es más técnico, ¿cierto? Más operativo, el objetivo general, ¿cierto? Que es como la estrategia y el fin que se quiere alcanzar en complemento con los objetivos específicos, ¿cierto? Entonces, se habla de táctica y estrategia para vincular los objetivos general y específicos. A ver, táctica y estrategia son un par de vocablos muy vinculados con el tema bélico, con la guerra. Y esto pues no aquí no estamos, digamos, promoviendo nada de eso, pues, sino que lo estamos utilizando de alguna manera pues como explicativa, ¿cierto? La estrategia es el fin, ¿cierto?
ganar la guerra. La estrategia es ir de un punto A a un punto B. Piensen en un caminante que quiere subir a la cumbre de una montaña. Tiene una estrategia. La estrategia o el fin es llegar a la cumbre, llegar al fin de su caminata, coronar, ¿cierto? ¿Cuál es la estrategia? Son las rutas, las estaciones, los caminos. Es como el mapa, ¿cierto? Como la hoja de ruta que llaman. Entonces, el caminante, para lograr la estrategia de llegar a la cima, tiene una táctica, un mapa, un paso a paso, ¿cierto? Unas estaciones. Entonces, el caminante dice, bueno, voy acá, descanso allí, allí como, allí me bañaré, allí me aprovisionaré de agua, aquí pasaré la noche y bueno. Cuando cumple todo ese paso a paso de esa ruta, pues habrá logrado su fin, su estrategia. Lo mismo sucede con los proyectos. Los objetivos específicos son ese paso a paso, esa rutita pequeña, ¿cierto? Que el caminante sigue para llegar a la estrategia, al fin, al objetivo general, ¿cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Me ha servido mucho esa alegoría del caminante, de la montaña, para poder vincular estos objetivos específicos con el objetivo general. Esos objetivos, pues lo técnico dice que deben ser cuantificables, medibles, realizables, es decir, que estén vinculados como con metas, con indicadores, que me permitan precisamente saber que los cumplí. Esto es algo pues a veces muy engorroso para algunas personas, pero pues volviendo a la meta, a la alegoría mejor del caminante, él sabrá, por ejemplo, que para llegar a una de sus tácticas, para cumplir con esa ruta, deberá caminar, por decir algo, 10 kilómetros diarios, ¿cierto? O 20, o subir a tal altura, etcétera, etcétera. Esa medición de esos objetivos le va diciendo qué tanto logró. Muchas veces uno no logra los objetivos, así de sencillo, en un proyecto no lo logra, pero digamos que logra el 50, el 60, el 70%. Que los verbos de los objetivos específicos y del objetivo general, sobre todo este último, sean cuantificables y medibles, nos dicen cuánto avanzamos, cuánto caminamos hacia la cumbre. Ahí está digamos, el objeto de los objetivos, de la medición de los objetivos. Existe una justificación, obviamente eso casi que todas las convocatorias nos lo piden, ¿cierto? Que es una respuesta al por qué y para qué, ¿cierto? Al por qué y para qué de esa acción que queremos emprender. Siempre hay un por qué y para qué, ¿cierto? ¿Qué información no aporta? ¿Cuál es la pertinencia, ¿cierto? Cuando digo P, N y O es problemática, necesidades y oportunidades, ¿cierto? Entonces, ¿por qué quiero resolver ese problema? ¿Por qué quiero aprovechar esa oportunidad? ¿Por qué quiero abordar esa problemática o esa necesidad? ¿Por qué quiero resolver una necesidad, ¿cierto? De una comunidad, de una persona, de una sociedad. ¿Qué información nueva aporta? Eso siempre va dentro de la justificación. Seguramente, como esto no es palabra dicha, ¿cierto? Como esto no es teoría acabada, seguramente muchas veces vamos a hacer lo que otros ya hicieron, ¿cierto? Pero se trata de mejorarlo, ¿cierto? De alguna manera, cuando uno conoce la realidad a la que está intentando transformar, pues uno la estudia y ahí viene el conocimiento que les hablaba en las diapositivas anteriores. Y la pertinencia es qué tanto se acopla a la realidad, a ese proyecto, qué tanto es consecuente con esa realidad que va a transformar. Es muy difícil, por ejemplo, yo formular un proyecto para una comunidad de montaña y aplicarlo en una comunidad de mar o de río, ¿cierto? Porque son dos realidades totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces no son pertinentes, el proyecto no es pertinente, ¿cierto? Yo no puedo entonces, qué sé yo, plantear un proyecto de deporte de alto riesgo para una comunidad adulta mayor. No, requiere unos cuidados especiales, ¿cierto? Entonces no es pertinente. Entonces hay que tener pues, mucho cuidado con esto porque sí que hay ejemplos de proyectos, por decirlo así, impertinentes, que no se acoplan a una realidad específica. Hay que proponer unas actividades, obviamente las actividades están relacionadas con los objetivos específicos. De cada objetivo específico se deriva una actividad. ¿Sí? Se derivan actividades, así de sencillo. Los objetivos específicos son los que le dictan a uno las actividades. Esas ruticas
esas rutas de la táctica que les hablaba de las estaciones y eso, todo eso conlleva una actividad o varias actividades. Muy importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Bueno, qué más sugerencias se les puede dar? Una metodología. Las metodologías son muy importantes en la formulación de un proyecto. La metodología simplemente alude al cómo, de qué manera se ejecutan esas rutas. Si voy corriendo, eh, si llevo una sombrilla, si me pongo un sombrero, si busco ayuda, si cojo un atajo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. El cómo, de qué forma ejecuto esas rutas. Entonces la metodología es muy importante. Claro, hay incluso cursos de semestres enteros, metodología de la investigación. Hay infinitas metodologías para llevar a cabo un objetivo. No hay una sola, no existe una única metodología para llevar a cabo un objetivo. Así el objetivo sea el mismo, hay diferentes metodologías. Hay diferentes formas de hacer las cosas, ¿cierto? Hay diferentes formas de hacer las cosas, hay muchísimas formas. Bueno, hay que también plantear unos productos y unos resultados. Evidentemente, pues después de todo algo debe quedar, ¿cierto? Es el propósito. ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a quedar de todo esto? Hay unos productos y resultados cualitativos y cuantitativos, ¿cierto? Números, estadísticas, reflexiones, escritos, opiniones, etcétera, disertaciones, reflexiones, etcétera. Pero también hay unos productos a veces, en ocasiones, pues tangibles, ¿cierto? Un libro, por ejemplo, una película, qué sé yo, un documento, una casa, pues una construcción, digo, un puente, son productos tangibles, ¿cierto? Un proyecto puede llevar a la creación tanto física como, qué sé yo, intelectual del producto. Bueno, hay un equipo de trabajo, evidentemente, ¿cierto? Vuelvo a lo mismo, uno puede ejecutar un proyecto en soledad, pero evidentemente uno siempre necesita un equipo, mejor dicho, uno no se las sabe todas. Yo he visto proyectos, gente que ejecuta proyectos y por el hecho de ahorrarse algunos pesos, pues desempeñan la labor de gestor, de mediador, hacen los refrigerios, es el que hace los mandados, es el que limpia el salón social, es el formador, es el tallerista, hacen todo, ¿cierto? Eso es una parte engorroso, cansa y uno no disfruta el proyecto. Además porque hay gente que lo hace mejor, ¿cierto? Yo puedo pensarme bien un proyecto, por ejemplo, de memoria, de patrimonio, pero seguramente si necesito un refrigerio, otra persona lo hará mejor que yo, ¿cierto? Pues es muy engorroso no estar pensando en temas patrimoniales y haciendo los refrigerios en la cocina, es muy engorroso, ¿cierto? Entonces siempre es bueno tener un buen equipo de trabajo, un buen equipo de trabajo. Evidentemente hay un cronograma, el factor tiempo que hablábamos al principio en el ejercicio práctico, hay que tener, pues no solamente pensar en cuánto tiempo se concreta ese verbo en infinitivo de la transformación positiva de una realidad, sino también como cuáles son sus subdivisiones de tiempo, ¿cierto? Sus subdivisiones de tiempo que son, eso nos lleva, digamos, a calcular unas acciones muy específicas, muy delimitadas, que generalmente pues nos condenan al éxito el proyecto, ¿cierto? Eso le imprime lógica, factibilidad, un tiempo detallado le dice a uno cuáles son los alcances, ¿cierto? Es muy difícil uno trabajar con tiempos generales. No, yo le hago eso en un año. No, eso hay que especificarlo incluso, y es la sugerencia que yo siempre doy, que los proyectos estén especificados incluso al detalle de semanas. Hay gente que lo especifica al detalle de días. Bueno, puede ser cuando el tiempo es corto, por ejemplo, un proyecto de 2 semanas, pues bueno, sí, amerita uno dividirlo por días, porque el tiempo es muy corto, pero para proyectos, por ejemplo, de 3, 4, 5 meses, lo mejor es dividirlo por semanas, ¿cierto? Entonces, está bien detallado ahí. Y el presupuesto que generalmente pues estamos hablando ya, digamos, como ya de unos recursos económicos, ¿cierto? Eh, que debe ser lo más detallado y lógico y factible posible, ¿cierto? Detallado en el sentido de que uno debe incluso presupuestar hasta los inconvenientes. Hay convocatorias que a uno le prohíben, incluso, ay, que los imprevistos, no, pero sí, por ejemplo, detallar
hasta el refrigerio, ¿cierto? Hasta el refrigerio, la llamada, el transporte, etcétera. Esas pequeñas cosas que nos vamos olvidando de a poco, pero que si no las incluimos, al final nos va a tocar asumirlas, ¿cierto? De alguna manera. Hay gente que, por ejemplo, piensa que los proyectos simplemente se presupuestan a partir de los servicios que presten los profesionales. Entonces simplemente piensan en qué sé yo, en el pago de un profesional, un psicólogo, qué sé yo, un historiador, un ingeniero, y no piensan, por ejemplo, en el transporte, en las comunicaciones, en los insumos, ¿cierto? En la papelería, etcétera. Y eso pues vuelve inviable luego un proyecto. Entonces, claro, cuando por ejemplo uno presenta un proyecto, una convocatoria, de alguna manera uno se compromete a ejecutar lo que está ahí con los recursos que prometió. Y ya después, como dicen por ahí, uno se embala, ¿cierto? Porque entonces, no, me hacen falta, voy a decir cualquier cifra, 10 millones de pesos. ¿De dónde los tengo? No, pero ya firmé el contrato. Y tengo que responder por él, porque si no, viene una demanda por incumplimiento, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante presupuestar precisamente por eso. Bueno, otras sugerencias, voy a pasar muy rápido por esto, porque la presentación les va a quedar y pueden volver sobre ellas. Procesos de difusión, ¿cierto? Como dice entre paréntesis, hay que cacarear los huevos, ¿cierto? Como, hay que decir a la otra gente lo que estoy haciendo, no con el ánimo de darse ínfulas, pues, de importancia, no, sino que también de encontrar gente que está haciendo cosas similares o cosas iguales, e incluso cosas mejores o peores que uno, ¿cierto? Entonces uno en los procesos de difusión es bueno uno darse a conocer, porque de alguna manera eso expande las posibilidades de impactos, de alcances del proyecto. Hay que tener unos contextos, evidentemente lo que decíamos, uno no actúa sobre caprichos, hay que conocer eh, el ámbito, la realidad donde se implementa o donde se vuelve operativo el proyecto, ¿cierto? Hay que generar o pensar en los impactos de la transformación positiva de la realidad, ¿cierto? Por ahí, por ejemplo, uno de los impactos que planteaban estos bibliotecarios populares y comunitarios, sí, era, por ejemplo, trabajar con población analfabeta, ¿cierto? Y los impactos que planteaban, aparte de ser muy viables, eran hermosos, ¿cierto? Era transformar positivamente la realidad de una persona. Ustedes saben que aprender a leer no solamente es una técnica, es una especie de avance cualitativo en la vida. Iba a decir superación, pero no lo quiero poner en unos términos un poco católicos, sino más es avanzar, digamos, como hacia un estado de involucramiento con la realidad de una manera diferente. No es lo mismo un adulto que no sepa leer a alguien que sepa leer, pues, evidentemente. Es muy bueno, y eso siempre lo sugerimos, dividir los proyectos por fases, como por componentes, como por momentos, ¿cierto? Eso le ayuda a uno también a generar unas dinámicas de gestión muy puntual, que son muy útiles. Incluso uno puede volver de las fases un proyecto mismo, ¿cierto? Por ejemplo, si el tiempo que hablábamos en la formulación del proyecto es de 3 años, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa de 5 años, como sucede, por ejemplo, con las obras de infraestructura. Piensen, por ejemplo, un proyecto de Hidroituango, por ejemplo, de décadas incluso, entonces tiene fases, ¿cierto? Esas fases pueden ser un proyecto en sí mismo, ¿cierto? Hay un ejemplo, les pongo, ¿cierto? Un ejemplo personal. Trabajamos desde la Universidad Nacional con un equipo interdisciplinario de investigación los efectos del desplazamiento de la población que tuvo que entregar sus casas producto de la obra del Metrocable Picacho acá en el 12 de octubre. Pues se planeó la obra y una de las estaciones pues daba sobre las casas de la gente, entonces tuvieron que desplazarlas, ¿cierto? Entonces, ahí habían varios factores. Como éramos un grupo interdisciplinario, entonces unos se encargaban de lo arquitectónico, otro de lo constructivo, otro de lo legal, otro de lo político. Y yo que era el historiador, pues me encargué del tema de la memoria. Esos componentes o esas fases, yo, por ejemplo, tomé el componente de la memoria o la fase de la memoria y lo volví un proyecto aparte. Pues aparte, no es que lo haya escindido del proyecto general, sino que lo transformé en un proyecto y lo presenté a otra convocatoria, la parte histórica. Y evidentemente la gané, ¿qué tal? Entonces, bueno, la vinculé de una manera mucho más potente, ¿cierto?
Puede suceder incluso con los proyectos de grado de ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, en una universidad uno se plantea un proyecto de investigación, qué sé yo, a 2 años, y uno puede ir, digámoslo, desarrollando por fases. Eso es muy potente. Bueno, unas sugerencias. Todos los proyectos son diferentes. Todos los proyectos son diferentes. Así tengan el mismo objeto. Supongamos que queramos trabajar sobre la salvaguarda del patrimonio, qué sé yo, arquitectónico del centro de Medellín. Todos los proyectos que hay presentes seguramente van a ser diferentes. Casi que yo podría decir que no hay un proyecto igual, ¿cierto? A pesar de que sea copiado, que pasa mucho, pero pues no estamos hablando de esas situaciones excepcionales. Pero todos los proyectos son diferentes. Todas las gestiones también son diferentes, todas las gestiones son diferentes. Es decir, todas las acciones que emprendamos para llevar a cabo, para concretar nuestros proyectos, evidentemente son diferentes. Todas las mediaciones son diferentes, claro, todos los puentes que tendamos entre nosotros y la concreción de nuestros proyectos son totalmente diferentes. Todas las convocatorias son diferentes, evidentemente. No es lo mismo una convocatoria de PP Cultura de la Alcaldía de Medellín que una convocatoria de una entidad privada, ¿cierto? Yo siempre he dicho algo, y es que el que aprende o el que tiene la habilidad de presentar una convocatoria para la Alcaldía de Medellín en términos culturales, ya sabe formular cualquier convocatoria. Esto es porque pues, a uno muchas veces le piden más de lo que debe presentar. Yo he tenido la oportunidad de formular proyectos para entidades internacionales, donde a uno le piden máximo 2 hojas o 3. ¿Qué quiere? ¿Dónde lo va a aplicar y cuánto vale? Ya, eso es todo. Pero a veces hay convocatorias que a uno le piden tantas cosas como si uno tuviera que justificar que no las necesita, ¿cierto? Y es muy absurdo, por ejemplo, el tema de la tramitología, que uno tenga que presentar incluso una carta de la Junta Administradora Local o de la Junta de Acción Comunal diciendo que uno vive donde vive, ¿cierto? O presentar documentos como la cédula, el RUT, no sé qué, un montón de cosas antes de ganarse el proyecto. O, mejor dicho, yo he visto incluso proyectos mucho más grandes, que el resultado mismo del proyecto. Proyectos de 30, 40, 50 hojas, cuando el resultado son 10 hojas, ¿cierto? O es un póster, o es un viaje. Es mucho más engorroso a veces desarrollar un proyecto que desarrollar el proyecto. Mejor dicho, desarrollar la formulación del proyecto que desarrollar el proyecto mismo. Pero todo eso depende de la convocatoria. Evidentemente todo el mundo, todas las convocatorias te van a pedir cosas diferentes. Las convocatorias entonces te dicen, no, tiene que presentar nombre, justificación, metodología, objetivo general, objetivos específicos, productos, cronograma, presupuesto, evidencias, antecedentes, vinculación con los planes de desarrollo del departamento de la nación y la ciudad, etcétera. Piden un montón de cosas. Mientras que otros, como el ejemplo que les puse, piden el nombre, el objetivo general, dónde lo va a implementar y cuánto vale. Así de sencillo, ¿cierto? Bueno, eso depende. Todas las convocatorias son diferentes. Todas las formas de ejecutar un proyecto son diferentes también, ¿cierto? Así sea el mismo proyecto. Yo no puedo, pues aquí no hay estaciones en nuestro país, pero yo no puedo ejecutar un proyecto, por ejemplo, de vivienda en invierno, lo mismo que lo hago en verano, ¿cierto? O no puedo ejecutar un proyecto de construcción de casas de interés social en un municipio de montaña que en un municipio de la costa. Así sea el mismo proyecto. Hay circunstancias que los vuelven diferentes, ¿cierto? Entonces, tenemos eso en cuenta. Y todos los resultados también son diferentes, todos los productos son diferentes. Si todos nos abocamos a escribir un libro, seguramente todos lo vamos a escribir de manera diferente. Así tengamos la misma temática, así tengamos el mismo presupuesto, la misma población, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que dentro del ámbito de los proyectos todo es diferente, todo, absolutamente todo es diferente. Entonces, no se casen con un solo proyecto, es lo que quiero decir, ¿cierto? No se casen con un solo proyecto, ni una sola metodología, ni nada de ese tipo de cosas. Recomendaciones, tener siempre a la mano formulaciones básicas, esto que hicimos, ¿cierto? Para adaptarlas a diferentes convocatorias, entidades y gestiones. Si uno tiene una idea clara del proyecto que desea desarrollar, pues simplemente tiene que esperar la convocatoria y lo adapta, ¿cierto? Si yo tengo claro cuál es el objetivo general y las rutas, es decir, los objetivos específicos, pues ya más adelante
lo que me quedará es adaptar mi intención, mi pequeño proyecto a la convocatoria, ¿cierto? Hay mucha gente que espera la convocatoria para diseñar el proyecto. Yo soy de los que piensa que uno constantemente debe ir alimentando ese proyecto. Cuando llegue la convocatoria, uno ya tiene el 90% del proyecto desarrollado, no sino adaptarlo, ¿cierto? Por eso, ¿se acuerdan de los papelitos que hicimos al principio? Que yo les dije, péguenlos en la pared. Eso es tener una formulación básica siempre ahí presente. Cuando veamos la convocatoria por ahí en Facebook, en Internet, yo simplemente entonces tomo lo que necesito de los papelitos. Ah, que me piden más, pues lo complemento, que me piden menos, lo depuro, etcétera. Así, ¿cierto? Pero siempre es bueno tener a la mano formulaciones básicas. No en pocas ocasiones a uno le sucede que salen convocatorias fugaces, ¿cierto? Sea porque uno se demoró en conocerlas, les llegó tarde o simplemente porque salen así, de una semana. Entonces no va a tener uno tiempo de hacer la pausa, pero si uno viene trabajando meses atrás, pues ya le va a quedar mucho más fácil. Por eso es muy bueno tener siempre esa recomendación, es tener a mano siempre una formulación básica. Hay que restituir constantemente los proyectos con nueva información y nuevas perspectivas. Es muy difícil yo diseñar un proyecto hoy y tener el mismo proyecto entre un año, porque las circunstancias han cambiado. Piensen nomás en los proyectos que diseñamos hace un año. No contábamos con el COVID, ¿cierto? Con las restricciones simples a la movilidad. Eh, eh, Proyectos presenciales, por ejemplo, y que no son posibles ejecutarlos. O sea, yo no puedo hoy presentarle a la alcaldía de Medellín, a la gobernación de Antioquia, a la presidencia, un proyecto para aglomerar 200 personas en una cancha. No, no es pertinente, porque las circunstancias cambiaron, ¿cierto? Entonces siempre hay que estar pendiente del cambio de la realidad para restituir los proyectos, ¿cierto? Entonces, pues eso viene supeditado por muchas circunstancias económicas, políticas, naturales incluso, ¿cierto? No va a ser pertinente, por ejemplo, proponer la construcción de una cancha deportiva en un pueblo que ha acabado de sufrir una tragedia natural, ¿cierto? Una inundación y eso. Por más que sea altruista y necesaria la cancha de fútbol, pues habrán otras prioridades. Entonces siempre hay que restituir, siempre hay que estar muy pendientes de la realidad. Y hay que evolucionar el proyecto a escalas cada vez más amplias, en lo territorial, en lo institucional o en lo humano. Hay personas o entidades que han hecho de un proyecto básico como el que acabamos de formular en la primera parte de este taller, su proyecto de vida. Y han logrado cosas muy interesantes, incluso evolucionarlas a tal escala que se convierte en, pues esto no es una clase de emprendimiento, pero sí muchas veces se constituyen, digamos, a unas escalas tan grandes que terminan, por ejemplo, siendo política pública. Hay un ejemplo muy, pues, que utilizamos mucho, es el buen comienzo, ¿cierto? De la política institucional del buen comienzo. Comenzó como un proyecto de una institución, bueno, ahí sucedieron un montón de cosas, pero terminó siendo política pública. Y así, ¿cierto? Bueno, hay muchos ejemplos, ¿cierto? Un artista puede iniciar con un proyecto básico de su propuesta, voy a decir cualquier cosa, de su propuesta musical y puede terminar creando una tendencia, ¿cierto? Una tendencia artística, musical. Puede incluso generar, digamos, una impronta tal que sea reconocido en ámbitos de muchas escalas, ¿cierto? Y esto es muy bello porque volver los proyectos, a ver, en esto, cuando uno dedica su vida a formular proyectos, a vivir de esto, de alguna manera siempre uno piensa de manera fehaciente que uno puede vivir dignamente de lo que hace. Es decir, pues en esto hay que apostarle todo, hay que tirarse a la piscina. Y si bien hay mucha gente que logra, a decirlo así, pues de manera muy burda, conseguir mucha plata, verse rico con esto, de alguna manera otros pensamos que esto es para disfrutarlo, para vivir dignamente, ¿cierto? Entonces uno puede vivir dignamente de lo que hace, disfrutarlo y vivir pues muy bien, ¿cierto? Bueno, entonces de eso se trata, de volver esos papelitos un proyecto de vida. Quizá, como sucede siempre, hay proyectos que uno abandona, que uno los ejecuta y no los vuelve a ver, etcétera, etcétera. Pongamos un ejemplo, adelgazar, ¿cierto? Hay veces que uno, bueno, no adelgazar, ir al gimnasio, volverse cuajo, como decimos aquí en Medellín. Entonces,
claro, uno empieza algunas veces muy bien y termina abandonando el proyecto, ¿cierto? No pasa nada, no es el fin de la vida, tal vez uno lo retome, si no lo retoma no pasa nada, ¿cierto? Pero hay proyectos que uno sí se casa con ellos y sí los hace su proyecto de vida, ¿cierto? Entonces, muy importante tener eso, hay que evolucionar el proyecto. Bueno, una invitación sincera, hacer del arte, la cultura, del patrimonio parte de sus vidas, ¿cierto? De una manera nosotros desde la gestión social y cultural estamos cercanos a esos ámbitos que hacen más vivible la vida. Y lo digo no tan, pues, tanto por el arte como por toda esta sensibilidad que requiere de este conocimiento de lo humano, ¿cierto? De este conocimiento social y cultural. Sin que esto le pase a uno por el cuerpo es muy difícil. Bueno, hay gente que lo hace, pero es mucho más disfrutable, digámoslo así, ¿cierto? Cuando uno está, digamos, más cercano a ese carácter humanístico de lo sensible. Es necesario y imposible vivir dignamente lo que se ama, lo que les decía en la diapositiva anterior. Entonces, hacer del arte, la cultura, el patrimonio parte de las vidas, pues eso es nutrirla de alguna manera, pues como buscar una inspiración que lo ate a uno a esos ámbitos de la vida. Pues bien, esto no es todo, esto no es todo, ¿cierto? Pues de alguna manera lo que se busca aquí es dejarlos antojados, pues como de continuar por este trasegar de la gestión social y cultural, de la formulación de proyectos, de que hagan de esto pues una práctica constante, una posibilidad de solventar esos sueños que cada uno tiene dentro de sus propios procesos, sea de vida, laborales, académicos, etcétera, etcétera. Ahí les queda mi contacto. La idea es que pongan en cuestión esto, no se crean pues como una palabra dicha, una teoría acabada de esto que les acabo de decir. Y bueno, espero que les sirva. Bueno, encantado, muy buenas noches y bueno, que la pasen bien.